Muy buenos días, tardes o noches, ciudadanos del mundo. Con ustedes JBC, el maestro imperfecto, para su canal Siempre Verde. Estimados amigos, estoy aquí por si acaso, miren, carnecita, todavía estoy vivo, así que hay mucha gente que piensa que ya me fui al más allá. No, estoy acá y yo mismo soy como dice algunas personas, ¿no? Miren, el tema que vamos a tratar hoy día es bastante interesante. Yo que conozco mucho de plantas, pensé que los ficus ya era un tema que ya estaba hablado y que no tenía mucho que decir. Resulta que revisando los libros me he dado con la sorpresa de que el ficus es para hablar un montón, pero como lo que voy a hablar es tan interesante y lo que voy a decir me vaya a caer de espalda yo mismo, porque imagínense que yo me he sorprendido, yo siendo horticultora, yo siendo profesional de la materia, que será un profano. Hoy día vamos a hablar del ficus, que en el lenguaje común es conocido como el famoso caucho. Yo lo conocí como caucho, no esta especie, por supuesto. Ahora, con respecto a cuántas especies existen, eso es abrumador, me he quedado sorprendido. Yo conocía 8 especies, yo pensaba que conocía mucho. Son 800 especies de ficus que existen. Claro, entre ellos está el famoso higo. Nuestro famoso higo también es un tipo de ficus, su nombre botánico es Ficus carica. Yo he traído este ficus que es el más pequeñito, es un tipo de ficus, pero es bien pequeñito, ese es lo gracioso de esta especie. No sé el nombre botánico porque la planta es tan rara y hicimos trueque con un amigo. Hicimos trueque con un amigo y entonces yo tengo esta especie por una casualidad. Es un tipo de ficus muy excepcional porque es pequeñita, las hojas son pequeñitas. Bueno, volviendo a la historia, el ficus, en realidad el ficus es una especie que es conocida también con el nombre de caucho o con el nombre de higo. El higo es un tipo de ficus. El caucho también es un tipo de ficus. El caucho se llama Ficus elástica y el higo, que es un árbol frutal, se llama Ficus elástica. Yo tenía un ficus, en realidad no sé el nombre, pero es un ficus que lo trajeron acá al Perú y ha estado en grandes parques. En Paramonga, por ejemplo, donde yo he vivido, había en la Plaza de Armas este tipo de ficus. En la Universidad de San Marcos, en la Avenida Venezuela, también había esa especie de ficus. ¿Ya? Y tengo 2 ejemplares acá que son de esa especie. El último ejemplar que he conseguido ha sido este pequeñísimo, que no sé, yo le digo ficus enanísimo porque es bien pequeño y es bien bonito. Lo estoy tratando en el cultivo del bonsái. Con respecto a acá hay un ficus que también está tratándose de una manera muy especial, porque es un ficus de color amarillo injertado con un ficus de color blanco o amarillo, es un blanco amarillento. En realidad
Con respecto a los ficus hay mucho que decir. El Buda, por ejemplo, ¿no? Acá que tengo alguna información, el Buda alcanzó la iluminación debajo de un árbol de ficus. Le dicen ficus religiosa. Existen 800 especies de ficus. Esta planta es admirada por los budistas, hinduistas, que lo han venerado por más de 2 milenios. El ficus religiosa es el baniano. Tenemos el ficus bengalensis, que es tan grande que el ficus bengalensis es tan grande que de lejos parece un bosque. En realidad es sorprendente y admirable que haya un árbol que tenga la apariencia de un bosque. ¿Y cuántas personas puede ser? Es un refugio tan grande como para 20.000 personas. O sea, en un árbol pueden estar 20.000 personas protegiéndose de la luz solar. Entonces es sorprendente eso. Ashoka el Grande es un emperador de la India que hace más de 2000 años ordenó que le trajeran una vaina de un árbol importante y lo plantó en un vaso de oro sólido. Como le digo, el Buda alcanzó la iluminación. Con respecto a los europeos, con respecto al filósofo griego Teofrasto, también conoció este árbol y estudió y se dio cuenta que la higuera era comestible, y de ahí que existen diversas especies. Los egipcios se apoderaron de la especie Ficus sycomorus. El higo era el pilar de la agricultura egipcia. Incluso entrenaron a los monos para trepar y cosecharlos. Esta planta, que aparentemente lo ven media inocente, es familia del famoso Ficus repens, o sea, de un ficus que se pega a la pared. Ustedes deben haberlo conocido. Una de las características del ficus es que es lechoso. Cuando uno le rompe una hojita, voy a propósito a cortar una hojita para que ustedes vean que es lechoso nada más. Miren. Cuando uno corta una hojita, le sale lechecita. Eso se puede ver en el ficus, en el ficus carica, o sea, el famoso higo. Eso pueden ver ustedes en el higo. Voy a hacer una pequeña poda para mejorar el aspecto de la planta. Así como les comento, señores, yo me he quedado sorprendido de encontrar abundante información en la red sobre los higos. Han sido pilar de la agricultura. Como les contaba, los monos se dedicaban entrenaban a los monos para treparse y cosechar los higos. Las creencias: los faraones llevaron higos secos a sus tumbas para alimentar las almas durante el viaje a la otra vida. Yo tendré que llevarme un higuito, pero sí, le voy a decir a los que me van a llevar al más allá, que me pongan un higuito. Puede ser que me encuentre con la diosa madre Hathor, que emergía de una higuera mítica para que me dé la bienvenida. El rey Nabucodonosor II plantó Ficus carica en los jardines colgantes de Babilonia. El rey Salomón lo alabó en sus canciones. Los griegos y romanos dijeron que los higos eran un regalo del cielo. Y así hay una información abundante de los higos.
Los árboles de higo se han ocultado en las ruinas de antiguas civilizaciones, o sea, han cubierto a las antiguas civilizaciones. Pero la finalidad de ahora es hablar sobre los ornamentos. Después de hacer este video, voy a ir a la avenida Universitaria, donde hay un lugar que existe dos tipos de ficus. El ficus benjamín y el ficus es un ficus trepador. Se llama ficus repens. Bueno, yo me encuentro muy satisfecho de estar aquí hablando sobre este tema de los ficus. En realidad yo pensaba que conocía mucho de los ficus, pero parece que conocía muy poco porque la información que he encontrado es abrumadora, señores. Sí. Entonces, una de las primeras plantas ornamentales que yo conocí en mi vida fue el ficus elástica, o sea, el famoso caucho. Sobre ese tema, ahora, ¿qué podemos hacer con el ficus? Quizás sacarle las hojitas, ¿no? Las ramitas secas. Entonces me voy a dedicar a embellecer un poco este árbol. Este es un tipo de árbol, es un tipo de ficus, no sé exactamente de la especie, pero es ese tipo de ficus que había por la Universidad de San Marcos. Es el tipo de ficus que yo conocí en Paramonga, una hacienda del norte chico. Después lo volví a ver cuando viajé a Arequipa, hicieron un paraje en Ica. En Ica, en la Plaza de Armas de Ica, también encontré esta especie de planta. Después en la Universidad de San Marcos también hay, en la Avenida Venezuela, ya muy cerca, pasando la Universidad de San Marcos, muy cerca creo que hay un hospital naval, por ahí también he encontrado esta especie de planta, muy resistente. Entonces han sido una de las primeras plantas que han venido a adornar la capital, o sea, la ciudad de Lima, porque lo he encontrado en esos lugares. Y en el Perú, hablando del Perú, sería en Ica. En Ica, en la Plaza de Armas de Ica, encontré unos ejemplares bellísimos de este tipo de planta. En realidad el ficus es una planta que se parece mucho al naranjo, las hojas. Existen 800 especies, amigos, así que no se desesperen, no es para todos los gustos. Hay 800 especies de ficus. Ahí está, mire, ahí está saliendo la lechecita. Ahí está, acabo de podar ahí una rama y ya está saliendo la lechecita, mire. Este es el árbol que Buda se iluminó debajo de un ficus. Imagínense, ya con eso nomás, eso es ya bastante sorprendente dentro de la historia de esta planta. Ahora, como planta ornamental, tengo que agregar que uno de los grandes hallazgos que tengo, que yo me consideraba que tenía, pero al enterarme quedé chayando, este de acá. Es un tipo de ficus, yo le llamo enanísimo porque no sé su segundo nombre, pero es también un ficus. Este tipo de ficus me imagino de que es de muy buena calidad. ¿Por qué? Porque demora mucho en crecer. Entonces una planta, la calidad de una planta se ve por el tiempo que demora en crecer. Este ficus demora, yo lo tengo aproximadamente 2 años. El dueño lo tuvo 2 años más, entonces tiene 4 años más o menos. Pero eso no es la edad de la planta. La planta no sé exactamente cuántos años debe tener, pero es muy bonita, por eso lo he miniaturizado y por eso lo ven ustedes en este macetero. Aquí hice otra posibilidad que tenía, porque los dos eran ficus. Aquí había una especie de ficus que era de color verde, era un amarillo verdoso más o menos, y lo injerté
el injerto lo hice por aproximación. Me vivió muchos años así de los dos colores y luego ahora tiene un solo color, pero existe. Aquí hay una hojita de color verde amarillento, miren, pueden enfocar. Ahí está, esta es una hojita de color verde amarillento. Es un tipo de ficus muy bonito. Es un tipo de ficus muy bonito que ya tiene una estatura, diríamos más o menos de 40 centímetros aproximadamente. Sí, a ver, 20 y 20, sí, 45 a medio metro debe tener, y la planta tiene aproximadamente 20 años. Hace 20 años que yo hice este tipo de trabajo. Y como pueden notar siempre, es una característica de todas las especies de ficus que arrojan una lechecita. Pueden ver ahí donde he podado, hay lechecita. Lo curioso que he encontrado en la información es que no contrataban, sino entrenaban a unos monos para que lo cosechen en el momento de la cosecha. Por ejemplo, este es un tipo de ficus, ese ficus arbóreo que es bien grande pero no es uno de los grandes también modifica el clima. Pero lo más importante de esta especie es que tiene 80 millones de años. 80 millones de años. ¿Del hombre cuándo ha aparecido? No me acuerdo, pero no son tantos millones. O sea, esta especie de ficus ha estado en la Tierra 80 millones de años antes que el hombre. Entonces el hombre muy posteriormente ha llegado a la Tierra para poblarla y para una cosa curiosa es que dice que en la India utilizan a la planta, las raíces de la planta, para hacer puentes colgantes. Sí, así tengo información. Pero lo más importante que hay que destacar es que esta planta tiene 80 millones de años, señores, por favor. Es sorprendente. Yo lo miraba como una planta simple, ornamental. Nunca pensé de que tuviera tantos años de existencia esta especie. Miren, ahí está una hojita blanca, miren. O sea, estuvo injertado un ficus blanco con un ficus verde. Ha predominado el verde, el blanco ha tendido a desaparecer un poco, pero ya aparecerá. Hay que tener paciencia y buen humor. Como es natural en un bonsái, siempre se tiene que tener mucha paciencia y buen humor para su buen cultivo. Y tiene que disfrutarse de por vida, cientos de años si se puede, o decenas de años como el caso de nuestra existencia. Entonces, estimados amigos, vamos a ir en estos momentos a despedirnos y nos vamos a ir bueno, mi trabajo práctico ha sido retirar algunas ramas que ya estaban obsoletas en este ejemplar de ficus. Pero ahora con Ángel vamos a ir a tomar unas fotografías para de esa manera complementar este video. Haremos unas filmaciones o haremos unas fotografías de unos ejemplares de ficus que tengo acá en la Avenida Universitaria. Muchas gracias, amigos, y ya estará prontito. Yo mismo soy, por si acaso. Hay mucha gente que piensa que ya me he ido al más allá. Sí, tengo que irme, amigos, pero no se preocupen. No va a ser mañana ni pasado. Será dentro de muy poco. Pero quedará Ángel y él continuará mi legado. Muchas gracias y ya será hasta muy pronto, amigos.
Shutterstock Music. Shutterstock Music.